Artillaron a más de 100 hombres del CJNG. La Marina Mexicana ha dado un golpe crítico al crimen organizado. Esto luego de que se llevara a cabo uno de los operativos más grandes y letales en contra del CJNG, luego de que se detectara una de sus rutas de narcotráfico y que sin espera de nada los atacaran. Pero ¿cómo lograron detectarlos? ¿Será el fin del CJNG? En lo que ya ha sido calificado como uno de los operativos más certeros y letales contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, la Secretaría de Marina Armada de México logró desarticular un convoy conformado por 5 furgones blindados cargados con droga, vinculados directamente con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El golpe se dio tras semanas de labores de inteligencia, rastreo satelital y una coordinación milimétrica que culminó en un enfrentamiento devastador donde más de 100 hombres armados fueron abatidos. Desde hacía 23 días, analistas de inteligencia naval habían detectado comunicaciones codificadas entre operadores del CJNG que alertaban sobre un traslado de alto valor por una zona rural al norte de Nayarit rumbo a Sinaloa. No se trataba de un simple cargamento, eran 5 furgones con doble fondo, cada uno con más de 1.5 toneladas de metanfetamina pura, escoltados por una célula de élite de hombres bajo las órdenes directas de El Mencho. Según informes obtenidos por este medio, fue una combinación de vigilancia satelital, intercepciones de llamadas encriptadas y un par de agentes infiltrados, lo que permitió triangular el recorrido exacto del convoy. En lugar de intervenir inmediatamente, la Marina eligió esperar. Querían asegurarse de capturar no solo droga, sino también a los hombres más peligrosos del círculo interno del CJNG. La madrugada del viernes, cerca de las 3:40, el convoy fue detectado en la ruta estatal 74, a escasos kilómetros del poblado de Rosa Morada. Desde el aire, un avión no tripulado de la Marina confirmó la presencia de armamento pesado, vehículos modificados para combate, inhibidores de señal y un patrón de patrullaje similar al de una caravana de guerra. Fue entonces cuando el contraataque del Estado comenzó a tejerse como una telaraña letal. A las 4:10, 3 helicópteros de la Armada de México iniciaron su aproximación a baja altitud. A bordo llevaban francotiradores con visores térmicos y dispositivos de visión nocturna. El objetivo, frenar el avance, dispersar a los tiradores y marcar los vehículos para el asalto final. Sin embargo, antes de que pudieran actuar por completo, se desató el infierno. Los hombres del CJNG respondieron con fuego cerrado. Desde los flancos del convoy comenzaron a disparar con armas Barrett calibre .50, granadas propulsadas por cohete RPG y ráfagas de AK-47. Fue un combate violento, brutal y sorpresivo, pero no suficiente. Lo que no sabían los sicarios era que minutos antes, un avión de la Marina volaba silenciosamente en la oscuridad sobre sus cabezas, aguardando una señal. Cuando el código de radio Delta 7 infiltrar se activó, más de 20 hombres de las Fuerzas Especiales de la Marina se lanzaron en paracaídas sobre los alrededores del convoy. En una maniobra que parecía sacada de una película bélica, descendieron entre la maleza, rodeando a los tiradores desde ángulos que ni siquiera estaban contemplados por los sistemas de defensa del cártel. Cada comando llevaba visión nocturna, GPS y armas de precisión. Mientras los helicópteros distraían y atraían el fuego enemigo, los comandos se movían silenciosos entre los árboles, acercándose con letalidad quirúrgica. Los primeros en caer fueron los tiradores de retaguardia, luego los vigías, los que mantenían comunicación directa con los jefes de la célula. En menos de 25 minutos, el caos se volvió descontrol. Los hombres del Mencho, en un intento desesperado, intentaron reagruparse, pero ya era demasiado tarde. La tecnología de rastreo térmico de los drones marcaba cada punto de calor con exactitud, y con esa información, los francotiradores eliminaban a los blancos sin margen de error. Fue entonces que comenzó la verdadera masacre. Uno a uno los sicarios que intentaban moverse por los márgenes del convoy eran neutralizados. Los que intentaban huir en vehículos eran interceptados por explosivos colocados en las rutas de escape. A las 5:30, con la mayoría de los tiradores fuera de combate y los furgones completamente rodeados, los sobrevivientes intentaron comunicarse con sus superiores. Pero para ese momento las señales ya estaban intervenidas. El C4 y la DEA habían colaborado desde Houston con las triangulaciones, impidiendo cualquier comunicación externa. Sin refuerzos y con más de 70 cuerpos en el suelo, la célula armada del CJNG empezó a desmoronarse.
Muchos tiradores, al verse atrapados, arrojaron sus armas y levantaron las manos, temblando. Otros intentaron utilizar a pobladores cercanos como escudos humanos, pero fueron interceptados antes de concretar el secuestro. La zona estaba completamente cercada. Un segundo grupo de comandos descendió por cuerda desde un Black Hawk que flotaba en el centro del perímetro. Su objetivo, asegurar los furgones y comprobar el contenido. Lo que encontraron fue más que droga. Además de las 7.6 toneladas de metanfetamina envasada al vacío, había armas largas de uso exclusivo del ejército, uniformes tácticos con las siglas de la Guardia Nacional y documentos que podrían revelar rutas y contactos en otras regiones del país. Al amanecer, más de 100 cuerpos de presuntos miembros del CJNG yacían esparcidos en un radio de 3 kilómetros. Los helicópteros volaban en círculos, los drones captaban evidencia en video, y los mandos de la Marina comenzaban a redactar los informes que llegarían a la Ciudad de México. De los 127 integrantes del convoy, solo 18 sobrevivieron. De ellos, 9 fueron capturados con vida, heridos pero conscientes. El resto se rindió al notar la presencia de una tercera oleada de comandos que bajaba desde la zona montañosa. El operativo fue un éxito absoluto, según lo calificaron las fuentes del Gabinete de Seguridad. No solo se interceptó uno de los cargamentos más valiosos de los últimos meses, sino que se logró asestar un golpe simbólico a la cúpula del Mencho, demostrando que sus líneas de transporte, logística y defensa ya no eran infranqueables. ¿Y ahora qué harían? ¿Qué proseguiría? Apenas unas horas después del devastador operativo en el que la Secretaría de Marina interceptó 5 furgones cargados con más de 7 toneladas de metanfetamina y abatió a más de un centenar de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, los sobrevivientes capturados fueron trasladados en un convoy blindado hacia una prisión de máxima seguridad bajo órdenes directas del almirante general de la Marina. A las 10:42 de la mañana, el aire en la región de Santa María del Oro era cortado por el rugido de los motores de 5 vehículos militares artillados, escoltados por 2 helicópteros que se mantenían en constante vigilancia desde el cielo. En el interior, esas unidades viajaban los 18 hombres que lograron sobrevivir al operativo, miembros entrenados, considerados piezas estratégicas del CJNG, esposados, vendados y encadenados entre sí para evitar cualquier intento de fuga o resistencia. El traslado fue planeado con absoluto hermetismo. Solo unas cuantas figuras clave del aparato de seguridad nacional sabían con certeza hacia qué centro penitenciario serían llevados. El objetivo era evitar interceptaciones del cártel o posibles emboscadas. La Marina lo sabía. Estos hombres, aunque capturados, representaban un riesgo incluso estando en custodia. La decisión final fue llevarlos a una instalación penitenciaria del norte del estado, reacondicionada recientemente para recibir a reos de alta peligrosidad. No era un penal cualquiera, se trataba de una prisión adaptada con tecnología militar, vigilancia continua por drones y celdas reforzadas con protocolos similares a las de una prisión militar estadounidense. Al arribar, el silencio fue sepulcral. Ni siquiera los custodios de guardia sabían con precisión quiénes serían sus nuevos huéspedes. Lo único que se le había ordenado era estar preparados para recibir con todo el peso de la ley a los detenidos más peligrosos que pisarían ese penal en la última década. Al llegar, los soldados descendieron con paso firme. Los prisioneros, muchos de ellos aún con sangre seca en los uniformes y las muñecas marcadas por las esposas, bajaron uno a uno. Algunos tambaleándose, otros mascullando amenazas en voz baja, pero nada de eso impidió lo que estaba por ocurrir. Apenas el primer pie de los sicarios tocó el suelo de la cárcel, una docena de custodios armados con bastones y escudos formaron un pasillo de recibimiento. No hubo presentación, no hubo protocolo de bienvenida. Lo que siguió fue una descarga de golpes directos, certeros, viscerales. Los oficiales no escatimaron en fuerza. Uno a uno los reos fueron sometidos, arrastrados, pateados y golpeados en las costillas, en la espalda, en la cabeza. Algunos intentaron cubrirse, otros se desplomaron sin poder hacer nada, pero todos sin excepción recibieron un castigo tan brutal como inmediato. Según testigos del penal, fue una especie de rito de ingreso, que no estaba escrito en ningún reglamento, pero que todos conocían. Para esos custodios no se trataba solo de criminales. Eran los responsables de años de terror, asesinatos, desapariciones y amenazas contra el propio sistema penitenciario. Era la primera vez que miembros de una célula tan cercana al Mencho pisaban esas instalaciones.
La violencia con la que fueron recibidos, según fuentes internas, fue también un reflejo de rabia acumulada. Las cámaras de seguridad del penal captaron las imágenes, pero por órdenes del alto mando no se filtró ni una sola. Todo el procedimiento fue documentado en archivos reservados, marcados como confidenciales. Solo un reducido grupo de oficiales tuvo acceso a los informes, y todos sin excepción firmaron cláusulas de confidencialidad. No obstante, algunos datos lograron escapar a los oídos de la prensa. Los prisioneros, tras la golpiza inicial, fueron trasladados a celdas individuales con restricciones externas, sin contacto con otros internos, sin acceso a comunicación alguna y con vigilancia 24/7 mediante cámaras térmicas. Las celdas fueron selladas con un sistema de bloqueo triple, mecánico, eléctrico y biométrico. Cada prisionero quedó recluido como si se tratara de un rehén del Estado, y en muchos sentidos lo eran. Pero el castigo no terminó allí. Durante las siguientes horas, los prisioneros fueron sometidos a exámenes físicos, interrogatorios y revisión médica. No por humanidad, sino por protocolo legal. Tenían que estar vivos para ser procesados judicialmente. Sin embargo, el ambiente dentro de la prisión era tenso, casi irrespirable. Algunos de los custodios confesaron sentir una mezcla de satisfacción y temor. Sabían que estaban lidiando con operadores que, si bien ya estaban tras las rejas, aún tenían conexiones externas. Uno de ellos incluso fue identificado como encargado de rutas de tráfico hacia Texas, con vínculos con operadores en Tamaulipas y Baja California. Fuentes de inteligencia revelaron que se han activado operativos paralelos para vigilar los movimientos del CJNG en las horas posteriores al encarcelamiento. El temor de represalias es latente. En redes sociales comenzaron a circular amenazas veladas, mensajes cifrados que hablaban de los que se atrevieron a tocar a los intocables. La Marina, sin embargo, ya redobló la seguridad del penal, y aunque el gobierno no lo confirma oficialmente, se ha desplegado un cerco militar en un perímetro de 10 kilómetros a la redonda. ¿Y ahora qué le dirían a la prensa? ¿Dirían la verdad? El auditorio de la Secretaría de la Marina había sido acondicionado desde las primeras horas del día con una seguridad impenetrable. Periodistas acreditados, militares de alto rango, asesores de inteligencia y representantes del Gabinete de Seguridad esperaban expectantes. La expectación era comprensible. El operativo había resultado en la captura de 18 integrantes de una célula directa del Mencho, más de 100 sicarios abatidos, 5 furgones interceptados y toneladas de droga aseguradas. Pero lo que muchos no sabían era que esa acción marcaba el inicio de una nueva etapa en la guerra contra los cárteles. El almirante apareció a las 10:05 en punto, caminando lentamente hacia el podio. Vestía un uniforme azul oscuro de gala, con decoraciones al pecho y una expresión que no titubeaba. Antes de pronunciar su primer palabra, hizo una pausa prolongada. Luego, con voz firme, comenzó. El día de ayer, en punto de las 4:10 horas, elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con unidades de inteligencia naval y apoyo aéreo, ejecutaron un operativo de máxima precisión sobre una caravana criminal que transportaba estupefacientes y armas por el estado de Nayarit. El resultado fue contundente. El mensaje más claro que nunca. A aquellos que creen que pueden seguir sembrando terror les decimos: se acabó. Lo que siguió fue un desglose minucioso de los movimientos tácticos. El almirante no solo habló de cifras, detalló cómo se planificó la operación, cuántos días llevó el rastreo, qué tecnología se usó para interceptar las comunicaciones, cómo se trazaron las rutas y cuál fue el momento exacto en que se dio la orden de intervención. Mostró mapas, evidencias, imágenes aéreas y fragmentos de video captados por drones que evidenciaban la magnitud del enfrentamiento. El cártel Jalisco Nueva Generación ha cruzado líneas que ya no podemos tolerar. Continuó. Han desafiado al Estado mexicano en sus rutas, en sus territorios y en sus comunidades, pero lo que presenciaron ayer fue apenas una respuesta inicial. Esto no es una victoria aislada, es el primer paso de una serie de acciones coordinadas para cortar de raíz la estructura operativa del crimen organizado en nuestro país. En medio de las declaraciones, varios periodistas intentaron interrumpir para preguntar sobre los reportes de brutalidad al interior del penal donde fueron trasladados los sobrevivientes. El almirante no se inmutó, levantó la mano y dijo: "Este estado no negocia con asesinos. Si hay denuncias serán atendidas por las vías correspondientes, pero que quede claro, los criminales que sembraron muerte y miedo hoy duermen en celdas frías, esposados y sin capacidad de volver a hacer daño".
Sus palabras causaron un impacto inmediato. En redes sociales, la conferencia se volvió tendencia nacional en minutos. Algunos medios internacionales destacaron la dureza del mensaje como un nuevo giro militar en la lucha contra los cárteles mexicanos. El rostro del almirante, con su mirada fija y tono marcial, se convirtió en símbolo de la determinación del gobierno en esta nueva etapa. En otro momento de la conferencia, se refirió directamente a Nemesio Ceguera sin mencionarlo por nombre, pero con palabras inequívocas. Sabemos quién da las órdenes, sabemos dónde están sus operadores, sus rutas, sus contactos, y no nos vamos a detener. Puede cambiar de escondite, puede mover su estructura, puede manipular a comunidades enteras, pero esta vez no escapará. Lo más contundente llegó hacia el final de la comparecencia, cuando se dirigió directamente a los demás cárteles que aún operan en el país. Este operativo no fue exclusivo para el CJNG. Que todos los grupos criminales que aún operan bajo la ilusión de impunidad tomen nota. El Estado mexicano ha tomado una decisión firme. No más tolerancia, no más pasividad. Vamos por todos, y quien se cruce en ese camino será tratado como lo que es, un enemigo del país. Tras esas palabras, el almirante cedió el micrófono a un comandante de inteligencia que, sin revelar su identidad, explicó que el golpe al convoy había resultado de meses de trabajo conjunto con agencias extranjeras y un sistema de monitoreo satelital que ha sido perfeccionado desde 2023. Los movimientos de los cárteles ya no son invisibles, ya no son intocables, resumió. Durante la conferencia se confirmó también que la Marina ha iniciado una serie de operativos espejo en otras regiones del país, particularmente en Jalisco, Veracruz y partes de Michoacán, donde se han detectado células durmientes del CJNG que podrían reaccionar con violencia ante las recientes detenciones. Por la tarde, el comunicado oficial fue replicado por la presidencia, que respaldó totalmente las declaraciones del almirante. El gobierno federal respalda con firmeza la estrategia de seguridad en curso. No daremos marcha atrás. Es tiempo de recuperar lo que nos pertenece: la paz, la dignidad y la ley. En los días siguientes, las repercusiones se hicieron sentir. Varios municipios del occidente del país se reportaron en aumento de retenes militares, cateos a propiedades sospechosas y presencia permanente de aeronaves tácticas sobre áreas consideradas de alto riesgo. Las autoridades, sin embargo, han reiterado que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población civil y continuar debilitando la infraestructura del cártel. Expertos en seguridad nacional consultados por este medio afirman que el operativo y la conferencia marcan un antes y un después. Lo que vimos no es solo una intervención militar, es una declaración de guerra, con todas sus letras, señaló un excomandante del ejército. El mensaje fue claro: esta vez no hay marcha atrás. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Se ha confirmado que entre los detenidos hay operadores que formaban parte del círculo financiero del CJNG, además de 2 individuos presuntamente ligados a actividades de extorsión y tráfico de armas. La Fiscalía General de la República ya trabaja en los expedientes para solicitar órdenes de arraigo, cateos adicionales y vinculación a procesos de los capturados. A pesar del éxito, el almirante fue enfático en no cantar victoria. Esto es una guerra larga, no lo vamos a negar, pero si algo quedó claro ayer es que cuando el Estado decide actuar, lo hace con toda su fuerza, y vamos a seguir. El CJNG caerá, y con él todos los que no han protegido desde las sombras. No importa cuánto tiempo tome, no importa el costo, esto no es una promesa, es una decisión tomada. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.